de los trabajadores y las trabajadoras en torno a formas de explotación de la fuerza de trabajo terriblemente inhumanas, necesariamente entonces tenía que responderse como sociedad a esa situación. Nace el derecho del trabajo, yo lo pongo como antecedente a la suscripción del Tratado de Versalles en 1919, ya con la consolidación de la Organización Internacional del Trabajo como organismo que hacía parte de la Liga de las Naciones y que después sobrevive a toda la extinción de esa Liga de las Naciones y ahora es entonces organismo que todavía tiene en el escenario del derecho internacional laboral una relevancia, pero ese derecho que viene a responder a la demanda de los trabajadores y las trabajadoras, a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, cumple también otra función, y es cuál, es la función de contención, porque en la medida en que se regulan, se sobreregulan los derechos, en este caso específico el derecho de huelga y especialmente en el sector público, entonces también se cercena de alguna manera la posibilidad que tiene ese ejercicio del derecho mismo. Entonces, lo que pretendía yo con el módulo que ustedes ya pudieron agotar era dejar planteada una reflexión en torno a las formas de acción de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y a la necesidad de ser creativos, de inventar siempre, de estar siempre reconfigurando esas maneras en que enfrentamos las injusticias de la contradicción capital-trabajo y también las maneras como afrontamos la construcción de sociedades nuevas, de una sociedad en la que la estructura del modelo de producción pueda transformarse para garantizar que la vida en todas sus formas se desarrolle a plenitud, como lo planteaba Carlos Marx desde el capital. Esas son básicamente las cuestiones que yo quería provocar, más allá incluso del decálogo, del catálogo más bien, de normas nacionales e internacionales que tocan con el derecho de huelga. Vimos que la OIT no ha adoptado un convenio específico para el derecho de huelga. No obstante, tenemos declaraciones de principios que son obligatorias para todos los países que hacen parte de la Organización Internacional del Trabajo y adicionalmente en otros instrumentos internacionales sí está regulado el derecho de huelga, de manera tal que aquellos países que invocan como falta de regulación la causal de desconocimiento del ejercicio efectivo del derecho de huelga en muchos escenarios, en realidad no están teniendo en cuenta mm, que por encima de los convenios están las declaraciones de principios que obligan, incluso si no se han suscrito convenios como el 98 y el 87, que a pesar de no hacer referencia específica al derecho de huelga, pues se vinculan con la libertad sindical, con otra idea que también quería dejar yo ahí planteada en el texto que les eh, entregamos, y es que hay una trilogía que no puede nunca romperse porque si se rompe, entonces se rompe la libertad sindical en sentido amplio. ¿Cuál es esta trilogía? Es el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho de huelga. Siempre deben estar presentes en la libertad sindical porque de lo contrario estamos fracturando uno de los pilares que conforma o que sostiene esa libertad sindical. Como el sentido de este encuentro que tenemos hoy es que podamos aportar reflexiones, resolver algunas inquietudes. Yo quisiera escucharlos para que hagamos de este encuentro, pues obviamente algo dinámico, ya en el que podamos interactuar respecto del tema que se puso a consideración nuestra. Entonces, Ignacio, si te parece, yo ya daría la palabra a las personas que están acompañándonos para que podamos hacer este intercambio de reflexiones y de inquietudes.
Gracias, Luisa, me parece bien. Bueno, entonces a los participantes abrimos como una ronda de preguntas. Les pedimos que, bueno, intervengan directamente o si no, levanten la mano con ese icono que está en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla, que es como una manito, donde pueden ir avisándonos. Y de lo contrario, que escriban en el chat las consultas que les parezcan pertinentes para que la doctora pueda ir evacuando, aunque sea reflexionando, ¿no? Porque tal vez hay comprensión respecto a los temas, pero reflexionar un poco cómo abordar este tema de este derecho, porque Luisa, yo te haría una primera pregunta o una primera idea como para conversar, que sería el derecho de huelga, más allá de su reconocimiento normativo en las constituciones locales, en las leyes locales o en las normas internacionales, como instrumentos que se aplican en el mundo del trabajo, instrumentos legales, tiene que ver un poco con la relación de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa cuestión? O sea, ¿cómo se aborda desde los laboralistas esto? ¿Hasta qué punto, digamos, la cuestión del reconocimiento legal es importante o si esto es en definitiva una práctica de hecho que hay que construir? ¿Cómo analizas eso? Pues definitivamente, y gracias, mi amor. Definitivamente, Ignacio, yo pienso que es una cuestión de hecho que hay que construir, por lo que les planteaba ahora, y es que el derecho del trabajo tiene una doble connotación. Claro, hay momentos en los que nos permite echar mano de toda la construcción del derecho positivo para salvaguardar la protección de los trabajadores y las trabajadoras, pero al mismo tiempo es un mecanismo de contención de las luchas de clase. Entonces, ese mecanismo de contención específicamente en el derecho de huelga funciona muy bien, y funciona muy bien no para los trabajadores, funciona muy bien para el lado del capital, porque en realidad la regulación excesiva ha implicado que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, el 90% de las huelgas son declaradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia cuando llegan a esa instancia pues de judicializar la huelga. Eso es grave y creo que es un escenario que se replica en América Latina. Entonces yo sí pienso que se trata más de ejercer de hecho ese tipo de derechos para ir construyendo y corriendo, movilizando las fronteras del derecho mismo y del derecho positivo como tal, porque es que la huelga fue primero un hecho y después un derecho. También esa es la invitación que se intenta hacer cuando se habla de la necesidad de que tengamos movimientos de trabajadores y trabajadoras creativos, movimientos que reinventen cotidianamente las formas de lucha, incluso por fuera de los márgenes del derecho, no como una invitación necesariamente a la ilegalidad, sino a que el derecho no lo regula todo. Entonces, ¿cuáles son esas formas que está inventando permanentemente el movimiento de trabajadores y trabajadoras para hacer efectivo ese ejercicio del derecho completo, del derecho de libertad sindical, que como les digo, contiene esas otras esos tres pilares fundamentales? Yo pienso que en cuanto a la huelga, el derecho, la positivización del derecho, lo que ha logrado es restringir el ejercicio. No sé si con eso pues doy respuesta a tu Sí, sí, pregunta, muy Ignacio. claro, muy claro. Eh, bueno, también hay una cuestión acá que una gran parte, si no la mayoría de los participantes son dirigentes o delegados sindicales o trabajadores, trabajadoras afiliados al sindicato. Entonces, por ahí me gustaría preguntarles a ellos, como para que lo conversen contigo, si alguno quiere contar alguna experiencia o alguna inquietud respecto a las dificultades que se presentan en el ejercicio del derecho a huelga. ¿Sí? A veces en el Estado, incluso el hecho de ir a la huelga y no parar la producción, como sucede en el sector privado, genera más debilidad en la medida de fuerza, en algunos casos, en otros lugares críticos tal vez no. Entonces, si algún trabajador o trabajadora nos quiere contar alguna experiencia de ejercicio del derecho a huelga en su área, en su sector, por ahí sería una buena oportunidad para compartirlo. Mientras esperamos consultas de los conectados, te comento o te consulto, Luisa.
Vos sí hacías referencia en relación a las cuestiones del derecho positivo que regula el derecho a huelga sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? ¿Cuánta incidencia tiene, digamos, ese convenio o ese marco jurídico en relación a la vida local? Digo, porque también, por ejemplo, cuando hablamos de normas internacionales, lo que planteamos es, bueno, todas estas normas son instrumentos que nos sirven para las disputas que se dan en cada país, en cada espacio de trabajo. ¿Cómo se puede apelar o qué incidencia o qué valor o qué capacidad digamos, de cumplimiento efectivo tiene ese convenio, ese pacto de derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, Ignacio, la verdad es que el problema acá del derecho del trabajo no es que no tengamos posibilidades de argumentación jurídica con suficiente sustento, como tú lo dices, por ejemplo, en el pacto, que podamos integrar al derecho interno, porque de hecho gran parte de estos instrumentos internacionales conforman el bloque de constitucionalidad de muchas de nuestras naciones latinoamericanas. No obstante, es bastante complejo sería bastante complejo dejar de reconocer que el derecho y las decisiones que se toman por parte de los máximos organismos de la jurisdicción laboral también vienen incididos de una manera fundamental, contundente, no solo por el derecho, sino además por la política. Entonces, la interpretación que se hace de la normatividad tanto interna, es decir, del orden nacional como del orden internacional, tiene un sello ideológico dependiendo de el gobierno de turno o el grupo de magistrados que es los cargos en las altas cortes que orientan la interpretación de la norma, es decir, aquella que produce la jurisprudencia. Doctrinariamente, en el derecho del trabajo tenemos que decir que tienen una incidencia fundamental estos pactos, convenios y tratados internacionales y tienen una incidencia fundamental porque es precisamente allí donde se construye toda la toda la batería argumentativa de defensa del derecho de asociación o sindicalización como un derecho humano fundamental que tiene que ser defendido y garantizado por los estados y obviamente por las jurisdicciones laborales de cada una de nuestras naciones. Entonces, en ese sentido, tiene incidencia, pero ya a la hora de aplicar el derecho al caso concreto, va a ser muy significativo y muy relevante el sello ideológico, el sello político del momento por el que esté pasando, porque el derecho es como un velero, hoy se interpreta de esta manera, mañana se interpreta de esta otra, porque viene ligado necesariamente a la política y a la posición que tengan quienes hacen la interpretación de ese derecho. ¿Por qué? Pues nosotros los abogados y las abogadas buscamos que el derecho sea un derecho vivo, es decir, un derecho que se esté movilizando con la sociedad, pero esa misma alternativa de que el derecho no sea inflexible, también, por supuesto, permea estas otras cuestiones como las de la política de turno o la posición política del gobierno de turno o de los magistrados que estén ocupando las altas cortes para la interpretación del derecho, pues como les decía anteriormente, razón por la cual tiene incidencia esos pactos, esos tratados, esos convenios internacionales tienen una incidencia muy importante en la sustentación de la protección de los derechos, de las garantías, pero puede variar muchísimo dependiendo de cuál sea la postura misma de quienes tienen que hacer efectiva, aterrizar esas garantías.
garantías y esos derechos. Bien, muy claro. Aquí te comparto algunas consultas que están en el chat y que más o menos están, creo que contestadas o relacionadas con lo que vos comentaste. Nos dice Jesús González si los principios de derecho a huelga de la OIT, al ser un convenio específico, es obligatorio para los Estados miembros. Después nos dice Mario Sánchez, nos cuenta que fue delegado en el Hospital de Calafate, donde ejercieron el derecho a huelga como último recurso, que antes de llegar al derecho a huelga, primero hicieron asambleas, tomaron conocimiento de lo que sucedía, se organizaron, reclamaron y por último la huelga, ¿no? Como un proceso por etapas. Después nos pregunta Jesús González cómo se puede exigir cumplimiento en relación a, bueno, ya estaba la pregunta un poquito antes, y María Rosa Sapia, bueno, dice que la huelga la construyen los trabajadores. Y acá una pregunta que me parece interesante, el usuario es gesmart28@gmail, nos dice, ¿qué sucede con las normas que, digamos, que acompañan o que reconocen el derecho a huelga en tiempos de pandemia? ¿Cómo ves este contexto para el ejercicio del derecho a huelga, sobre todo cuando hay aislamiento, pienso, sobre todo cuando hay, digamos, ciertas Claro. estados de emergencia sanitaria que están por encima de otros derechos? ¿Cómo lo analizás? Bueno, eh, creo que ahí pues tiene, a ver, hay que considerar distintas cuestiones. La primera es que en los estados de excepción, hablo específicamente por la regulación de los estados de excepción en Colombia, pero yo sé que es muy similar en los demás países latinoamericanos. Es que los estados de excepción no pueden implicar la quita de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Los derechos fundamentales del trabajo tienen que conservarse. Y como lo manifestaba anteriormente, el derecho de asociación, negociación y huelga son derechos fundamentales de los trabajadores. No obstante, obviamente existe en este periodo de excepcionalidad en nuestros países y pues realmente una excepcionalidad mundial, unas limitaciones que podríamos considerar de la siguiente manera. Por ejemplo, las medidas que han asumido algunos de los países latinoamericanos para la suspensión de las mesas de concertación en aquellos lugares de trabajo en los que se habían iniciado conflictos colectivos de trabajo porque se habían presentado pliegos de peticiones para firmar convenios colectivos con los empleadores. Entonces, por ejemplo, los periodos de esas conversaciones se postergaron, se suspendieron más bien para ser iniciados después del momento de la pandemia. Y como nos lo contaba el compañero del hospital, nosotros sabemos que el derecho de huelga está regulado después de agotar una serie de etapas que varían de país a país, pero por regla general podemos considerar que a la huelga no se acude conforme con las regulaciones del derecho laboral colectivo de forma inmediata en términos generales, sino que previamente tiene que estar antecedida por una serie de etapas. Entre esas etapas se encuentra la de negociación colectiva, lo que significa que si en este periodo de pandemia se suspendieron esos periodos de la negociación directa, lo mismo implicaría para el ejercicio del derecho de huelga, porque el alargamiento de los periodos de negociación representa también una imposibilidad de agotar esa etapa para, dentro de los márgenes legales, irnos al momento en el de declaratoria de la huelga. Pero eso en términos jurídicos, obviamente habría que considerar más en términos prácticos, como creo que intentaba introducirlo Ignacio, es qué es lo que representaría una huelga en estos momentos en los que gran parte de los centros productivos pues están paralizados, porque obviamente lo que se pretende y lo que hace de la huelga, el mecanismo de presión por excelencia de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pues es precisamente detener los centros productivos de manera tal que se genere un impacto económico que promueva llegar a un arreglo entre empleadores y trabajadores.
Entonces, lo que tendríamos que pensar es en términos prácticos qué representaría hoy el derecho de huelga, pero como estamos refiriéndonos a trabajadores del sector público específicamente, entonces creo que la situación cambia, no es el mismo el análisis hoy del derecho de huelga para los trabajadores del sector privado que para los del sector público, porque en el sector público muchas de las actividades en la mayoría de países de América Latina vienen manteniéndose, conservándose. Entonces, en tiempos de COVID-19, el derecho de huelga en este sector seguiría teniendo la incidencia que tiene en tiempos de normalidad y no de excepcionalidad, aunque en nuestros países los estados de excepción son tan proliferan de tal manera que se constituyen en estados de normalidad, algo pues que ya ha sido explorado muy interesantemente por la filosofía. Bueno, entonces creo que es sobre todo como pensar en eso. ¿Cuál sería la incidencia práctica de la huelga en estos momentos de COVID? ¿Cuáles serían los sectores que efectivamente tendrían a través de la huelga las consecuencias que la misma busca? Pero también es muy necesario considerar que la huelga tiene una cantidad de formas que no son solo el simple hecho de no trabajar. Entonces está la huelga por solidaridad, está la operación Tortuga, o sea, todas las formas que se han inventado y que se han creado en torno a este derecho, que es lo que creo que tendríamos que analizar detenidamente cuando nos preguntamos por la huelga en tiempos de COVID. Pero yo insisto mucho, ese es como el mensaje, como la espinita que yo quisiera que quedara ahí en todos nosotros y nosotras después de poder estudiar el módulo de la huelga en el sector público, y es que hay que reinventarnos las formas de presión, los mecanismos de presión de la clase trabajadora. La creatividad, inventamos o erramos. Todos conocemos esa frase, pero poco la asumimos en la práctica cotidiana y en el ejercicio del derecho a acción de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. No sé si así puede pues sentirse que respondía a la pregunta que formula el compañero Ignacio. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Ah, bueno. Entonces, no sé, tú me dirás si hay más intervenciones, si sí contesté a la pregunta o si no contesté a la pregunta. Hola, mira, mi nombre es José Luis Paparone, soy tutor de una de las comisiones. Veo que Ignacio no se debe haber tenido alguna dificultad, así que bueno, ahora esperamos que se conecte. Ahí creo que se conectó. Bueno, había un compañero en el chat que quería intervenir y bueno, estaba viendo que también había otras intervenciones en relación, que me parece que es por acá, decir, bueno, las huelgas las construimos los trabajadores, y me parece, bueno, esto de que la cuestión es muy política y creo que, bueno, me parece que habría que habilitar la palabra como que desde la experiencia que cada uno tenemos, podamos hacer distintos aportes. Yo, en mi lugar, digo, yo soy trabajador de rentas de la provincia de Neuquén, laburo en una delegación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital de la Argentina, y es un sector que históricamente no participó mucho de la cuestión sindical hasta que logramos convencer a los compañeros de la importancia de construir un convenio colectivo, que es de poder decir, bueno, a partir de la alta profesionalidad que hay en ese sector y del grado de conocimiento técnico, es como que nos convencimos de poder, digamos, aportar a una política pública al Estado, ¿no? Y desde ahí es como que fuimos construyendo políticas desde el convencimiento propio y desde esa realidad nos llevó, digamos, a decir, bueno, vamos al convenio colectivo y ahí empezamos a ejercitar nuestro derecho a huelga, que está para mí muy ligado al que digo, a conciliación. Me parece que, bueno, creo que todo el seminario está ligado, digo, lo que es libertad sindical, negociación colectiva, derecho a huelga,
no son como cosas estancas, sino que una cosa lleva a la otra, así que me parece que el derecho a huelga es obligar a nuestro patrón, en este caso el Estado, a sentarse a negociar con los trabajadores, y sí, comparto lo dicho hasta ahora de que bueno, hay que ver cada caso y hay mucha diversidad, no solo entre los países, sino dentro del mismo país, la realidad de cada sector, quien tiene más fuerza de ejercer, de obligar a sentar al patrón por su propia realidad laboral y como en de otros casos, ¿no? Así que bueno, eso quería aportar y habilitar la palabra. Yo diría, si me permites, claro, dejé de lado algo que ya había comentado Ignacio y que tú estás comentando ahora nuevamente, y es cómo es la correlación de fuerzas. Y nosotros no podemos, obviamente ustedes están en un país, Argentina creo que es, bueno, Argentina, Brasil son muy excepcionales en la cantidad de trabajadores que están afiliados por la misma estructura sindical que está regulada en sus países. Pero en los países en los que la estructura sindical no funciona de la misma manera, como es el caso colombiano, por ejemplo, acá tenemos un porcentaje de afiliación a las organizaciones sindicales del 4%, es decir, la población económicamente activa que está vinculada mediante contratos formales de trabajo se afilia en un 4% a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Entonces estamos hablando de que ya numéricamente la correlación de fuerzas es bastante precaria, pero a eso ya tenemos que adicionarle otras cuestiones que sí nos son comunes, incluso más allá de las estructuras sindicales de cada uno de los países, y es cuál es la situación de los sindicatos en este momento histórico. Y tenemos que enfrentarnos a unas organizaciones sindicales que de alguna manera han perdido un poco en densidad política, y adicionalmente pues estructuras sindicales que han venido haciéndose parte de las propias burocracias del Estado o de situaciones. Obviamente esto se los digo con todo el cariño, yo sé que estoy en un auditorio de sindicalistas, pero la autocrítica es necesaria para poder avanzar. Entonces la correlación de fuerzas, no solo en términos numéricos, sino que pienso yo que también en términos políticos hoy nos es un poco desfavorable, y es necesario que esa correlación de fuerzas se restablezca de alguna manera, porque el propio modelo económico, el neoliberalismo que hoy acompaña el modelo de producción capitalista, ha representado una merma en la fuerza, en el protagonismo de las organizaciones sindicales. Y a eso además hemos contribuido los propios trabajadores y trabajadoras, lo que hace que haya una multicausalidad de la las patologías que hoy está sufriendo el movimiento sindical, y de las que necesariamente habremos de ocuparnos, porque de lo contrario, en la medida en que continúe siendo esa correlación de fuerzas desfavorable para los trabajadores y las trabajadoras, pues vamos perdiendo, incluso pensado desde el orden jurídico, porque no podemos olvidar esa relación dialéctica que hay entre el movimiento obrero y el derecho del trabajo. Es decir, no puede pensarse el derecho del trabajo sin la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. El derecho del trabajo se moviliza en tanto que tengamos una organizaciones de trabajadores y trabajadoras fuertes que estén empujando esas fronteras, que estén haciendo cada vez más grandes, más amplio el reconocimiento de derechos y garantías de los trabajadores y las trabajadoras, lo que es muy diciente en este momento histórico en el que estamos enfrentando un retroceso muy marcado del derecho del trabajo. El principio de progresividad del derecho del trabajo está funcionando a la inversa, y es la regresión clara del derecho laboral frente al mundo del trabajo en el presente histórico.
Tal cual, sí, coincidimos, me parece, la mayoría de nosotros, porque bueno, es el rol esto digo, acá entra también el tema de modelo sindical, digo, no todos los sindicatos, en el caso de Argentina, el Estado, acá hay dos grandes sindicatos, ATE y UPCN, tienen dos modelos sindicales muy distintos, uno es más democrático y más participativo, y bueno, así que en esto, no solo el rol de los dirigentes, sino también, digo, a partir de ese modelo sindical, cómo los trabajadores se van comprometiendo y sintiéndose parte de la organización y que no es el sindicato como algo ajeno, sino que somos todos parte de una organización que nos sentimos con una identidad muy fuerte y así se van corriendo estas fronteras del derecho. Nosotros, yo desde que he sido delegado hace muchos años, uno nota que los trabajadores preguntan mucho, che, ¿qué dice el estatuto? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el otro? Que bueno, uno tiene que prestar atención a algunas cuestiones legales, pero me parece que el tema es más político y pasa por atrevernos a participar y ser protagonistas. Totalmente, totalmente. El derecho tiene que dejar de ser protagonista. Sabes que esa es una cuestión que a mí me preocupa mucho y es que cuando el sindicato busca la asistencia jurídica, parece que todas las luchas, en muchos casos, las luchas de las organizaciones sindicales se convirtieron exclusivamente en batallas de carácter jurídico. Y eso no puede ser así. Lo jurídico es una trinchera más para la lucha de las organizaciones sindicales, pero nunca puede ser protagonista, porque el momento en el que lo jurídico se convierte en protagónico dentro de las acciones de la organización sindical, ese día tenemos el síntoma más claro de que políticamente no se está dando la batalla que tiene que darse. Tal cual, sí, 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 es como una dimensión más, digamos, porque está lo ideológico, lo político, lo jurídico, lo territorial, digamos, son distintas dimensiones que, bueno, que me parece que por eso nosotros recalcamos mucho los espacios de formación política y estos debates, porque enriquecen justamente la cuestión como para que sea más integral la reflexión. No sé, Ignacio, si estás ahí o algún compañero había puesto en el chat alguna reflexión más o alguien que quiera. Estaba el compañero Gastón, que creo que también hace un rato quería intervenir, así que le damos la palabra. Hola a todos, disculpen si me sumé tarde. Brevemente quería mencionar, no sé si se escucha bien. Sí, pero se escucha con retorno. Con retorno. Si todos suspendemos nuestro audio y vos suspendés tu video, tal vez mejore la conexión. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Sí. Hola. Sí, te estamos escuchando. Te escucho por aquí. No, bueno, yo no tengo buen audio acá. Lo que Pero quería decirles es sacá la que, conexión de la bueno, cámara, eso es con lo que te motivo de este tema de la pandemia, los trabajadores de salud hicimos una pequeña jornada de protesta, tanto el Hospital Rivadavia como el Hospital Durán, como los hospitales donde está nucleado ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, salimos a reclamar elementos de protección personal. Y en más de una oportunidad el Estado de la Ciudad de Buenos Aires nos mandó a la policía y la única herramienta que tenían para evitar que la gente se junte era, bueno, que no estemos muy próximos unos de otros. Tratamos de hacerlo con tapabocas, tratamos de dejar 1 metro, 1,5 metros de distancia y pudimos tener en alguna medida que uno o dos medios cubran la noticia. Fue bastante complicado, y después otros trabajadores del subte que también estaban reclamando lo mismo, ahí no tuvieron tanta suerte y la policía se los llevó. Digo, como para meter en contexto lo que se habló en tiempos de pandemia, el derecho a reclamar está bastante coartado. Se entiende que el derecho a la salud está por encima en esto de que si se junta la gente se puede propagar la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, después ningún otro comentario. El seminario, la verdad que es muy interesante y sobre todo escuchar voces de Latinoamérica, de Latinoamérica, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Gastón. Tú haces referencia a un hecho que es muy importante porque en estos tiempos de pandemia, en los países latinoamericanos hemos venido viviendo un, como un escenario que es bastante polifacético. Tenemos desde gobiernos negacionistas, como es el caso brasilero, hasta gobiernos que han asumido una cantidad de medidas bastante de avanzada, bastante proteccionistas. Podría pensarse en ese caso en el argentino. Y tenemos gobiernos que han asumido unas posiciones intermedias, pero desde la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas identificábamos también una serie de riesgos, porque obviamente estos son tiempos en los que de alguna manera la ciudadanía está demandando que se restrinjan ciertos derechos. Por ejemplo, los derechos de movilización y demás. ¿Por qué? Pues porque es necesario para garantizar que la población esté menos expuesta al virus. Pero a pesar de eso, fácilmente estas medidas devienen en autoritarismos, en totalitarismos que terminan convirtiéndose en una vulneración de los derechos humanos. Y eso que tú estás planteando es un ejemplo claro de ello, porque finalmente el ejercicio o el derecho de protesta, de huelga, todos estos derechos, en la medida en que se restringen, también representan restricción a los estados sociales de derecho, ir en contravía del Estado Social de Derecho, ir en contravía del ejercicio de esos derechos que promueven un orden democrático y demás. O sea, como que todo ese discurso liberal que se va construyendo en torno a los propios estados de derecho se pone en jaque con algunas medidas que pueden devenir en medidas propias de totalitarismos y de dictaduras. Es decir, es, es muy delgada la línea entre las medidas proteccionistas y aquellas que se pueden convertir en medidas claramente atentatorias de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, con el agravante de que estos son momentos en los que la protesta social en general está contenida. Entonces, hay cierta libertad de acción para que se haga aún más riesgoso el actuar autoritario de los gobiernos de turno. Muchas gracias por tu intervención, Garzón. No sé si alguien más quiera intervenir. Aquí hay una pregunta, creo que estaba contestada, pero nos dice Rita Otazo sobre la situación de crisis y la limitación del derecho a huelga. No sé si Rita quiere tomar la palabra y comentarnos algo que no haya quedado claro de la intervención anterior. Rita, ¿estás conectada? ¿Querés por ahí expresarlo directo con la doctora Gómez Luque, lo que nos consultás por el chat? Porque creo que ya fue contestado eso. Bueno, si Rita quiere hacerlo... Ah, ya fue contestado, me dice. Bueno, Luisa, tendríamos que ir cerrando ya. Yo lo que te quería consultar, que justo perdí conexión cuando te quería hacer la consulta, era en relación a la película que vos propusiste, Los Compañeros, una película clásica del cine italiano. Bueno, nos plantea una escena de otra época, ¿no? Cuando todavía ningún derecho al trabajo estaba, digamos, consolidado, pero quería saber un poco tu impresión de ese film o lo que nos deja como para reflexionar en torno a este tema. ¿Qué destacarías vos? Ya que es una pregunta que está en el foro, ¿no?
¿qué destacarías vos o qué queda de esa película para hacernos pensar sobre el ejercicio del derecho a huelga y estas formas creativas que desde el sindicalismo hay que explorar? Bueno, lo primero es a lo que hace referencia y es que para mí es la escena más impactante de toda la película cuando de una idea muy simple, porque no es tampoco no son necesarias las grandes elaboraciones, es la simpleza de la cotidianidad de la lucha la que termina ofreciéndole a este trabajador que aparentemente era un poco como de se mezclaba muy, no se destacaba más bien, no se destacaba aparentemente de la base de los trabajadores que estaban organizándose y de pronto con la simpleza de la cotidianidad de la lucha, él encuentra la manera de hacer posible esa huelga que ellos estaban planificando. Para mí eso es un ejemplo precioso en esa película, pero adicionalmente yo destacaría que gran parte de lo que en el arte se ha producido, tanto literario como fílmico, la pintura, lo que se ha producido en torno a la lucha de trabajadores nos muestra o nos cuenta la historia de muchas derrotas, aparentemente de muchas derrotas, que en efecto están ahí, pero hay algo muy bello que es incluso que quise dejarlo dicho con el poema que les pongo o el escrito que les pongo iniciando el texto de la parte que nos correspondía para este curso. Y es que la huelga en sí misma, o sea, no hay que pensar tanto en los fines, hay que pensar en los fines, por supuesto, pero es el camino de lo que nos va dejando, en, lo que nos va dejando en el camino, más bien, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, lo que altera esta normalidad y esta cotidianidad absurda en la que vivimos y en la que estamos sumergidos. Y es que incluso si uno puede mirar atrás y decir, no consiguieron lo que estaban peleando esos trabajadores en esa huelga X de tal país. La fábrica nunca va a volver a ser la misma, los trabajadores que participaron de esa lucha nunca van a volver a ser los mismos, el ritmo cotidiano se altera con el hecho mismo de involucrarnos con una causa y con una causa que además desde los trabajadores y las trabajadoras consideramos una causa justa. Entonces la vida puesta en eso, la vida puesta ahí, la vida que incluso esa vida que se pierde, en el camino se va llenando de experiencias, se va llenando de historias, se va llenando de perfumes, se va llenando de lo que representa una existencia vivida en el máximo, a los máximos de lucha y de dignidad posibles. Eso yo creo que es en general, no solo para la película Los Camaradas, sino para la mayoría de lo que la producción artística en torno al mundo del trabajo nos ha mostrado, nosotros podemos dejar dicho. Y es que la vida, hay una película también muy bella, se llama Los lunes al sol. Yo creo que tal vez algunos de ustedes y algunas de ustedes la conocen. Los lunes al sol tiene también una escena en la que uno de los protagonistas está diciendo, sí, nos sacaron de la fábrica, en este momento estamos desempleando, pero estamos juntos. Eso es lo que nos dejó la lucha, eso es lo que nos dejó la huelga, que estamos juntos, que acá hay amigos, que acá no hay competidores, que acá... Entonces creo que es también como poetizar un poco, poetizar no ingenuamente, sino poetizar vitalmente lo que representan las acciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque si igual hemos de morir de hambre, de cansancio, de enfermedades laborales, pues hay que morir de pie y no vivir de rodilla, como decía, de rodillas, como nos decía Albert Camus en El hombre rebelde. Entonces creo que eso es pues como el mensaje que para mí es más bello. Bueno, muy interesante reflexión. Está bueno eso de poetizar para valorizar lo colectivo, que no necesariamente es romantizar como para idealizar las cosas, ¿no? Sino
una idea un vehículo que nos puede dar la cultura para poner en valor eso colectivo que a veces no cobra valor en su justa dimensión. Luisa, antes de despedirte, acá hay una consulta que se reitera y que parece que no quedó saldada, pero nos pregunta un compañero si hay algún nuevo instrumento de OIT, entiendo que es la pregunta, pues estaba más arriba, específico para Colombia en materia de derechos laborales. Si vos tenés alguna información, algo que nos quieras aportar en relación a instrumentos de OIT aplicables a Colombia. Sí, claro, el convenio 87, 98, 154. Colombia ha adoptado un número importante de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero yo creo que es a partir de la Constitución de 1991. Nosotros acá tenemos Corte Constitucional que nace a la vida del derecho con esa Constitución de 1991 y sobre todo tuvimos unos primeros años en el que los magistrados que hacían parte de la Corte Constitucional eran magistrados muy de avanzada, muy progresistas, incluso en el argot jurídico la denominamos la Corte de Oro. ¿Por qué estoy haciendo referencia a eso? Porque es a partir de ese momento donde en realidad empieza a integrarse al derecho interno la aplicación siendo parte del bloque de constitucionalidad de esos convenios y tratados internacionales. Nosotros tenemos constitucionalizado tanto en el artículo 53 como en el artículo 93 de nuestra Constitución la aplicación de sus derechos de carácter fundamental por encima de las normas internas, incluso por encima de la Constitución política, que es la base de la pirámide en cuanto al derecho nacional. Entonces, por encima de eso están los tratados, convenios y pactos internacionales, y específicamente el artículo 93 nos dice que los que tengan relación con el trabajo van a integrar ese bloque de constitucionalidad para su aplicación. Entonces, esta Corte Constitucional de los inicios, creo yo que aproximadamente hasta el año 2000, produjo un precedente jurisprudencial muy interesante respecto de la integración de esos convenios y tratados internacionales y puntualmente los de la Organización Internacional del Trabajo, lo que por supuesto posibilita en materia de los conflictos que se llevan a la jurisdicción ordinaria laboral y a la jurisdicción contencioso administrativa en el caso de los servidores públicos en materia laboral, un margen de argumentación jurídica muy coherente con esos presupuestos. Pero como yo les decía hace un rato con una pregunta anterior, también depende mucho y viene variando mucho desde esa Corte de Oro hasta los magistrados que hoy están ocupando la Corte Constitucional, porque ha venido aplicándose una interpretación regresiva respecto de los derechos del trabajo, no solo en la Corte Constitucional, sino además en la Corte Suprema de Justicia, y creo que el Consejo de Estado, que es el que conoce de los asuntos en los que hay conflicto entre el Estado como empleador y los servidores públicos, es el organismo que en este momento tiene una visión más de avanzada, más progresista en torno al derecho del trabajo. Pero como les digo, en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y en la Corte Constitucional hemos venido presenciando una regresión a la hora de aplicar y aterrizar esas normas y sus tratados internacionales. Entonces, no sé si así respondo tu pregunta. Tenemos pues un amplio paquete de convenios de la Organización Internacional de Trabajo que han sido ratificados por nuestro país. Bueno. De ahí a la efectividad, pues hay mucho, ¿cierto? De ahí a que se hagan efectivos hay un abismo. Claro, es lo que hablábamos al comienzo del cumplimiento de las normas y demás. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si algún participante quiere tomar la palabra, ya nos estaríamos despidiendo, dando un cierre. Hola. Sí, hay alguien más ahí. Hola. ¿Sí? Sí, el compañero, si puede sacar el video.
y presentarse. Sí. Hola. Hola. Sí, Marcos González, soy de Córdoba, Sí, de la compañero. Central de Trabajadores Autónoma de Córdoba. Te escuchamos. El planteo mío es el siguiente. Recién un compañero hablaba de una protesta, se hizo ayer una jornada de los trabajadores de salud. Acá también hicimos una en el polo sanitario. Y ocurre lo siguiente, anoche, a última hora, nos enteramos, en el caso nuestro, de una resolución que acaba de sacar el Ministerio de Trabajo de la Nación, concretamente la Secretaría de Trabajo, acá en Argentina me refiero, ¿no? Donde prohíbe toda clase de asamblea y acciones sindicales, hasta el 30 de septiembre. Y hago este planteo porque justo estábamos analizando el derecho a huelga y estaba leyendo convenios de la OIT. Ahora no recuerdo si era en la declaración de principios de la OIT o en la declaración sobre los derechos de huelga que había, donde cuando ocurre esto o otros hechos, como estamos en esta circunstancia, no solo acá en la Argentina, sino en todo el mundo, ante esta pandemia, y que nos ponen limitaciones y condicionamientos, obviamente, la OIT establece que ante estos hechos tiene que haber una compensación. Una compensación significa, por lo menos, si nos prohíben hacer asamblea o acciones sindicales, tiene que constituir una paritaria o una comisión paritaria o ante este conflicto, porque hay problemas realmente. Se está dando que el índice de contagio más alto somos los trabajadores de salud. Entonces hay un problema y ellos no están limitando el derecho y el ejercicio, no solo el derecho a huelga, sino el ejercicio a un ámbito de negociación para resolver el problema. Y la pregunta, más allá de todo este hecho, sería cómo se zanjaría o cómo se resolvería, porque no existe esta solución de una paritaria en estos momentos para resolver estos problemas. Bueno, si me preguntaras sobre esa misma situación en Colombia, yo te diría que acudieran al mecanismo de tutela, pero entiendo que ustedes en Argentina no tienen esa acción, a pesar de que sí cuentan con algunas acciones como expeditas, más rápidas que la acción ordinaria para la protección de esos derechos. Sin lugar a dudas, yo creo que lo que tú estás manifestando es un problema claro y además contradictorio, porque cuando se está intentando atender el estado de emergencia es precisamente para garantizar los derechos de la... O sea, ¿cuál es el sentido de que se decrete el estado de emergencia? El sentido es poder garantizar los derechos de la población, el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero es que el trabajo es un derecho fundamental también y no cualquier trabajo, el trabajo en condiciones dignas y justas. Y la manera como se materializa el trabajo en condiciones dignas y justas está también fundada en la posibilidad de generar diálogo social, si lo vamos a hablar desde el discurso de los organismos internacionales, y el diálogo social implica que los trabajadores estén directamente involucrados en la solución de sus conflictos, pero además que tengan vías de reclamación óptimas. Obviamente, lo que tú estás planteando es por cuestiones que resultan razonables, que yo haga una asamblea en la que nos reunamos un número muy grande de trabajadores y trabajadoras, precisamente porque estamos en un riesgo de contagio, tiene que ofrecerme al mismo tiempo mecanismos alternativos para que el hecho de restringir un derecho no implique limitarlo al punto en que el derecho entonces queda también, que el derecho mismo es el que queda suspendido, y en este caso es el derecho a las reclamaciones de los trabajadores a que se surta el diálogo social, a que se genere el conflicto colectivo y se ofrezcan vías de solución de esos conflictos colectivos. De lo contrario, estamos no ante un estado de excepción, sino ante una situación de un estado se están restringiendo los derechos fundamentales, y esto fácilmente deviene en dictaduras, porque la posibilidad de control sobre el ejercicio
de las facultades, en este caso del empleador, o como lo hemos visto en algunos países, por ejemplo en Colombia no están sesionando el Congreso de la República, entonces el control político que se tiene que hacer sobre el Ejecutivo no está funcionando. Entonces miren que son, sí, claro, entendemos que se tienen que restringir derechos, pero no se pueden suspender los derechos. Una cosa es limitar de alguna manera las formas de acción, en este caso, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras para evitar el contagio, que es el fin último del decreto de emergencia sanitaria, y no para evitar que se ejerza efectivamente el derecho de negociación. Eso es absurdo, eso no tiene nada que ver. Mejor dicho, por unidad de materia no tendría por qué implicarlo. Entonces, creo que lo que tú planteas es muy importante y probablemente daría lugar a la interposición de querellas, quejas ante la Organización Internacional de Trabajo por violación del derecho, de los derechos fundamentales de asociación y negociación. Muchas gracias. No, a ti por tu pregunta y por tu aporte. Ah, bueno, ahí también hay que anotar, es que la situación de los trabajadores de la salud hoy en América Latina es aterradora, y eso no es una cuestión que esté apareciendo hoy con el COVID. La situación de los trabajadores de la salud hoy está simplemente develando las consecuencias de un antecedente de precarización en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que es aterrador. La tercerización en el sector salud es impresionante. Los bajos salarios del sector salud. Acá en Colombia, por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado que se convirtieron en cooperativas simplemente que tercerizaban el trabajo humano, lo que el primer lugar donde encontraron su nicho fue en el sector salud. Hoy la mayoría de médicos y de enfermeras y de personas vinculadas con el sector salud están contratadas a través de contratos de prestación de servicios, es decir, se les niega la relación laboral, y eso pues se incrementa o sale a la luz en un momento como el que estamos viviendo, donde reconocemos la necesidad que tenemos del trabajo que hacen esas personas, y donde incluso a la hora de tomar las medidas suficientes de protección de bioseguridad está completamente entorpecido por el hecho de que no hay formalización en el empleo, que es un empleo altamente precarizado, el de los trabajadores del sector salud. Bueno, estaríamos llegando al final entonces, ¿sí? En principio, gracias Luisa por el aporte, gracias por participar de esta instancia de videoconferencia. Gracias a todos los participantes por sus aportes también, y gracias por esta tolerancia a algunas desprolijidades técnicas, pero bueno, es así con las herramientas que tenemos, hacemos lo que podemos, pero bueno, hemos logrado una buena comunicación. La grabación de esta videoconferencia la vamos a poner también a disposición en el curso, así que bueno, en principio nada más que eso, te dejo las palabras de despedida a vos, Luisa. Muchas gracias a todos y todas por haber participado de este curso, por disponerse a escucharnos, por enseñarnos, porque sin duda esta labor y estos escenarios académicos son un aprendizaje de doble vía, en el que tanto quienes tenemos el honor de impartir los cursos como quienes están participando como estudiantes, alumnos o interesados en conocer, estamos tanto aprendiendo como enseñando desde cada uno de los extremos de esta relación bonita que se genera en lo académico. Yo quiero felicitarlos honestamente, porque creo que sin lugar a dudas gran parte de los obstáculos que hoy se nos presentan como trabajadores y trabajadoras tocan con el hecho de no tener una disposición permanente a formarnos, a aprender del otro y a aprendernos a nosotros mismos en esta cotidianidad tan bella que es la de la lucha por la justa causa que nos junta
en estos escenarios. Yo creo que más allá de las barreras que implican los problemas técnicos como los que se presentaron al inicio de esta charla, la posibilidad de estar aquí, de escucharnos, incluso sin la presencia física, es ya muy meritoria y que ustedes se soporten esto con tanta disciplina y tanto cuidado es en serio de aplaudir. Yo aplaudo el esfuerzo de cada una de las personas que tuvieron ese hermoso gesto de escucharnos a todos los profesores y las profesoras y que nos permitieron además ser alumnos de ustedes también, ser alumnos en cada una de sus intervenciones y de sus aportes. Los abrazo desde Colombia y espero que sigamos encontrándonos muchas veces en el camino. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias Luisa, gracias a todos. Muchas gracias Luisa, muchas gracias Clate. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. ¿Qué? Bueno.